bueno, pues yo creo que esta es una buena oportunidad para continuar con las actividades y aunque vamos a hablar de este tema que ahorita pues nos preocupa a todos, la verdad es que yo creo que podemos darle continuidad a lo que nos interesa ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser compartirles, hice una pequeña presentación, vamos a hablar primero, bueno, yo soy, como me decía Cris, especialista en medicina materno-fetal, soy ginecóloga con subespecialidad en medicina materno-fetal, nosotros nos encargamos de ver todo lo que tiene que ver con el embarazo de alto riesgo, cualquier condición del embarazo, tanto del feto como de la mamá que tuviera alguna complicación, pues ya lo hace cualquier problema que tenga, enfermedad que tenga la mamá o cosa que se le haya diagnosticado al feto, pues ya los hace candidatos a ser atendidos por un especialista en medicina materno-fetal. Bueno, pues hice una presentación para empezar a platicar de esto acerca de, primero pues vamos a hablar de esto que es la amenaza de parto pretérmino, finalmente pues a modo de continuar con, aquí está, ahora sí, a modo de darle seguimiento, como les digo, pues al objetivo principal de este grupo de amor prematuro, que bueno, me parece una excelente iniciativa, ¿no? Es un problema que tiene muchas causas, muchos factores que influyen y que desgraciadamente pues es un problema de salud muy importante en cuestiones del ámbito materno-infantil. Bueno, vamos a iniciar con esta plática haciendo una serie de definiciones y de conceptos para tener una idea y saber más o menos de lo que nos está hablando, ¿no? Cuando nosotros hablamos, es muy común escuchar escuchar parto prematuro, ¿no? En realidad la prematurez se va a referir al bebé, al feto, a ese que va a nacer, ¿sí? Entonces, más bien el parto o el término del tiempo que se lleve el embarazo se le va a conocer como un término. Y esto debe de ser arriba de las 37 semanas. Entre las 37 y máximo las 40 semanas se considera un embarazo de término. Existe el embarazo postérmino, que es el de arriba de las 40 semanas, 41, 42 semanas, y esos se conocerían como bebés posmaduros. ¿Sí? Un bebé que llega entre las 37 y las 40 semanas es un bebé maduro. Y en cambio, el parto que finaliza antes de las 37 lo conoceremos como pretérmino, y el producto que está antes de esa edad se va a conocer como producto prematuro. Y de aquí vamos a tener una clasificación grande, que sería el recién nacido entre las 28 y las 36 semanas, que ya se consideran prematuros, pero que son bebés viables. Esto quiere decir que van a tener, con cuidados, con terapia, medicamentos, el apoyo requerido, van a tener posibilidades de sobrevivir. Y bueno, y esto va a requerir efectivamente de estos tratamientos, ¿no? Bueno, está el prematuro, que es un producto inmaduro, un bebé inmaduro. Esto es un producto que va arriba de las 24 semanas. Antes de esta edad se consideran prácticamente, también ahí involucra un poco el peso, productos que no son viables, ¿no? 24 a 27 semanas son productos que aunque van a pesar tal vez arriba de los 500 gramos, que es la definición estricta para hablar de un aborto, no van a tener esa posibilidad, esa madurez de sus sentidos como para que incluso con tratamientos con apoyo, tanto ventilación, medicamentos, pudieran sobrevivir. Entonces, estos productos inmaduros no viables, incluso pues ahí ya platicaremos un poquito más adelante que al momento de hacer el tratamiento de las pacientes que tienen una amenaza de parto pretérmino, que se debe de considerar esta edad gestacional para saber qué tipo o qué pronóstico se le va a dar, porque nosotros cuando tenemos un caso de una amenaza de parto, tenemos también que poder tenemos que tener la posibilidad de decirle a los papás cuál es el pronóstico y cuáles son los más o menos un porcentaje de posibilidad de que ese bebé se logre. Y eso es algo súper importante, hablar del pronóstico de ese bebé. Entonces, hablar del parto pretérmino, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas a grandes rasgos que va a tener que un bebé nazca prematuro? Bueno, pues la prematuridad trae
una serie de conflictos. Los primeros son las complicaciones broncopulmonares, esta inmadurez pulmonar, que es la primera causa que hace que estos bebitos que no puedan respirar adecuadamente, que esto les puede complicar también cuestiones de su corazón, pues se van es de las primeras causas de internamiento, ¿no? En la terapia, las primeras complicaciones que se presentan. También vamos a observar muy frecuentemente van a ser que se hacen lesiones en el intestino, porque esta inmadurez causa que partes del intestino no les llegue sangre adecuadamente y estas porciones se mueran. Esto se llama necrosis, la necrosis es la muerte del tejido, y esta es una de las complicaciones también que pueden tener los prematuros. Otra de las complicaciones es la hemorragia dentro de su cerebrito, en los espacios de los ventrículos. Esta hemorragia tiene que ver, pues, muchas veces por esta inmadurez, esa inmadurez del cerebro y estos huesitos tan delgaditos que tienen, incluso en una manipulación pueden tener una manipulación inadecuada, podrían llegar a tener esta hemorragia. O bien cuando se adelanta o llega la paciente ya a urgencias con el producto o con el bebé ya en el canal de parto, bueno, pues durante ese traumatismo, esa presión durante el paso del canal de parto, como son chiquitos y no lo toleran, pueden tener este tipo de lesiones. Por eso, ya platicaremos también ahorita, es importante que si nosotros tenemos el tiempo de preparar, ya vamos a hablar ahorita con medicamentos y esto, el nacimiento de un bebé que va a ser prematuro, la vía ideal es la cesárea para evitar hasta el grado que podamos cerebrales. Bueno, la otra es, y creo que la más importante, es la parálisis, los problemas derivados de la hipoxia o de la falta de oxigenación que causa, que es la parálisis cerebral, ¿no? Que causa estos problemas de falta de desarrollo en su cerebro, que va a provocar, pues, esta complicación a muy largo plazo, ¿no? Entonces, estas son de las lesiones y de las principales complicaciones que vamos a tener con un prematuro. Hay muchas causas, la mayoría de los casos de parto prematuro no tienen una razón. No podemos documentar una razón. No es que no la tengan, sino que no vamos a poder documentar una razón por la cual suceda. Entonces, una de ellas la mayoría van a ser, se conoce como idiopático cuando no podemos documentar una razón. Las otras causas son, y muy conocidas, son las infecciones. Y no siempre van a ser infecciones que vengan de la vía vaginal o de la vía urinaria. Pueden ser infecciones que vienen sistémicas, que pueden ser una neumonía, que puede ser una apendicitis, que puede ser que venga de otro lado y que esas bacterias corrieron por el torrente sanguíneo, llegaron al útero, causaron esta infección y esta reacción inflamatoria de nuestro cuerpo ante la infección va a ser la causa de las contracciones uterinas. Otra de las razones es un útero que se ha distendido, una matriz que se ha distendido demasiado, como es en el caso de los embarazos múltiples, ¿no? Gemelos, triates, etcétera. Y también en aquellas pacientes que no lo sabían o que sabían y aún así se embarazaron, que son portadoras de miomas uterinos, que son estas tumoraciones benignas que pueden crecer mucho y que van a competir con el tamaño del bebé, en muchas ocasiones crecen, y esto va a causar un excesivo crecimiento del útero que va a llegar a causar también como un reflejo, una respuesta del músculo uterino, estas contracciones antes de tiempo. Obviamente esto es progresivo, ¿no? También otra causa de esta distensión es el exceso de líquido amniótico. Esto se puede presentar en problemas, malformaciones del feto o en problemas metabólicos de la mamá, como la diabetes gestacional, ¿no? Okay. Entonces, bueno, es muy importante por esto también darle seguimiento durante el embarazo a los cultivos y a la detección oportuna de infecciones, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro principal reto? Bueno, pues hacer un diagnóstico adecuado. ¿Cuándo vamos a decir que una persona, porque no todas las personas que van a sentir contracciones tienen una amenaza de parto prematuro o de parto pretérmino, ¿no? No todas. Y entonces eso es algo que da muchos nervios, porque es la primera causa
de acudir a urgencias o de llamarle de urgencia al médico, esta sensación de que se pone dura la pancita y la mamá sabe que todavía no es tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir entre estas contracciones que se llaman de Braxton Hicks, que son normales en el segundo trimestre y que son causados por los movimientos fetales, de aquellas contracciones que realmente son peligrosas y que pueden desencadenar cambios en el cuello del útero o modificaciones cervicales? Esto es que el cuello se haga más delgado, más corto y que se empiece a abrir, que eso es lo que llamamos de dilatación. ¿Sí? Sí. Bueno, estas contracciones o esto se pueden presentar, como les decía, en el segundo trimestre. Solamente la sensación de las contracciones tiene muy baja capacidad para predecir si esa persona, primero, para decir que realmente tiene un trabajo de parto fuera de tiempo, y realmente si nosotros vamos a decir que ese bebé va a nacer antes. Entonces, solamente con la medición de las contracciones, el riesgo real que vamos a tener de que un bebé nazca antes de tiempo va a ser de 20 a 30%. Entonces, es muy Perdón, doctora, importante. más o menos cuánto tiempo tendría que pasar entre contracción y contracción. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Cuando era primeriza, pues realmente ni siquiera sabes que es una contracción, ¿no? Entonces, Claro. es que se te está poniendo dura la panza, pero hay veces que ni la sientes o hay veces que la sientes ahora sí que bastante dura y dices, ay, ¿qué está pasando? Pero Sí. sí, ¿cómo podríamos saber cuánto tiene que pasar entre una y otra? Sí, bueno, cuando las contracciones son, si uno empieza a sentir, o si empieza a sentir contracciones, o bueno, que se pone dura la pancita, ¿no? Ajá. Antes de llamarla como tal, hay que tomar un momento de reposo, ¿no? Recostarse si estás Ujú. caminando, estás haciendo cosas, tomar un momento de reposo, darse unos 5, 10 minutos en reposo, y normalmente este tipo de contracciones, si son las de Braxton Hicks, o que no son de trabajo de parto, pues deberían de ceder espontáneamente. Ok, Es normal que se presenten 2, 3 veces al día ok. a partir del segundo trimestre, y sí pueden llegar a ponerse muy duras. Otra característica es que generalmente no son dolorosas. Entonces, si empiezan a ser muy regulares, esto es cada 3, cada 5 minutos, pero digas, oye, es que ahora sí, aunque ya me acosté, lo sigo sintiendo, o incluso se empiezan a acompañar de dolor, ya sea en la pancita o a nivel de la cadera, pudiéramos sospechar que son contracciones de trabajo de parto, Ya. ¿sí? Ok. Esta sensación obliga a la revisión por el especialista para descartarlo, pero sí nos puede dar una idea que no es muy normal que se presenten con cierta regularidad. O sea, si empiezan a suceder cada 5 minutos constantemente y ya llevas 4 o 5 así, eso ya no es normal. Sobre todo si tomaste un tiempo para descansar y relajarte, o sea, un poco sobre del lado izquierdo, acostada o sentada, pero dejar de hacer lo que uno estaba haciendo, porque muchas veces eso es lo que lo causa. O si se asocia a que el bebé se está moviendo mucho. Ok. Entonces, si aunque tú descanses, no se quitan y se acompañan de dolor, bueno, obviamente hay que acudir a valoración. Obviamente, también que se acompañen de salida de líquido o de sangrado, pues eso sería también un motivo de valoración inmediata, porque Claro. eso lo pone. Pero ahorita estamos hablando como solamente de las contracciones. Por supuesto, cualquier salida de líquido o sangrado por la vagina, pues se tiene que valorar el médico, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué ha pasado con esta situación? Pues que hemos tenido, los especialistas han tenido que idear nuevos métodos que sean más confiables y más objetivos para poder definir cuándo una paciente se va a diagnosticar con una amenaza de parto pretérmino. Y a partir de qué momento le podemos decir que sí tiene un riesgo de que ese bebé nazca antes de tiempo. Entonces, creo que se empezaron a manejar cierto tipo de sustancias como la fibronectina y otro tipo de sustancias que se encuentran en el cuello, que se pueden medir por medio de una toma por la vagina, tomar una muestra del cuello y detectar estas sustancias, que son sustancias que vienen están, digamos, entre el cuello y la bolsita amniótica, ¿sí? Ok. Entonces, si se detectan estas sustancias, especialmente la más conocida es la fibronectina, son estudios que se pueden hacer en el consultorio, que el médico puede tener los kits para hacerlo.
Y entonces, lo que se puede hacer ahí es que si tomas la muestra, tú tienes la sospecha. Tomas la muestra y sale positiva, tienes, pues existe riesgo, ¿verdad? De que exista parto pretérmino. Aumenta el riesgo, la presencia de sustancias, aumentará el riesgo. Hay actualmente unas aplicaciones para los especialistas, para los médicos fetales, donde se van a incluir, tú puedes meter la edad, los datos de tu paciente, la edad gestacional, si tiene fibronectina positiva o no, y digamos, el método o el método actualmente más confiable para hacer esta medición va a ser medir la longitud del cuello uterino mediante ultrasonido vía vaginal durante el embarazo. Esto a partir de las 28 semanas, se puede hacer un poco antes, pero a partir de las 28 semanas que ese producto o que ese feto ya es viable, se puede medir este cuello por vía vaginal, que es lo que aquí se ve, esta es una foto de un ultrasonido por vía vaginal. Esta sería la cabecita del bebé, y esto que estamos midiendo aquí, esta curvita, sería la entrada del cuello del útero. Y la medición se hace así recta, ¿no? Entonces, el especialista, obviamente hay cursos y todo para tomar esta medición adecuadamente. Hacemos esta medición y esa longitud nos va a decir qué riesgo tiene esa persona. O sea, si las contracciones causaron que el cuello se hiciera corto, entonces sí requiere tratamiento. Hacemos el diagnóstico de trabajo de parto pretérmino, sí tiene riesgo de prematurez y entonces comienzan las intervenciones. Si tú tienes una paciente que tiene estas contracciones, le haces un estudio y le mides el cuello y el cuello no está corto, esa paciente probablemente solamente con reposo, y a lo mejor puedes hacer un protocolo de buscar infecciones, etcétera, o alguna otra causa de esas contracciones, pero si el cuello está corto, sabes que por lo menos en ese momento no tiene riesgo de que nazca prematuro ese bebé. ¿Sí? Okay. Y esto es algo muy objetivo, porque se puede hacer en el consultorio. Bueno, los que tenemos el ultrasonido, se hace en el consultorio. Es un entrenamiento sencillo que podemos hacer como especialistas. Sabes ultrasonido, haces el entrenamiento, mides el cuello y hay tablas, y como te digo, tablas y aplicaciones donde podemos calcular un riesgo real, algo más objetivo que solamente como el feeling de que tiene contracciones o no, ¿de acuerdo? Porque eso puede generar mucho estrés. Y puede pasar que ignores un trabajo de parto que sí estaba en riesgo la persona, que eso sería más grave, y puede ser que le hagas intervenciones a alguien que no lo necesita. Claro. ¿No? O incluso internar a alguien. Intervenciones quiere decir incluso internar a alguien, ¿no? Entonces, aquí tenemos dentro de estas aplicaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer además de ver? Tenemos que ver esos antecedentes que tiene la persona, porque lo más importante para tener un parto prematuro son los factores de riesgo que tengas. Y el más importante es haber tenido un parto prematuro antes. Entonces, si una persona ya tuvo un parto pretérmino, tú sabes que ese embarazo, o sea, si está embarazada actualmente y tuvo un parto pretérmino antes, en un embarazo previo, esta persona ya solamente por ese antecedente ya tiene riesgo de tener nuevamente un parto prematuro aproximadamente a la misma edad. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy, muy consciente en qué momento se presentó el caso previo, de documentar bien los antecedentes de ese embarazo, si se le hicieron algunas pruebas o no, cómo se trató, porque entonces eso ya nos va a aumentar el riesgo y tenemos que hacer otras cosas. Esto, como les digo, se puede meter todo en esta aplicación. Si tuvo un embarazo anterior menor de 34 semanas, si tuvo también una pérdida tardía, esto es arriba de las 17 semanas, que son productos no viables, pero que ya estaban más grandecitos, estos abortos del segundo trimestre son peligrosos para un embarazo posterior, o sea, sí predisponen también a que se pudiera tener una pérdida nuevamente. Como comentamos hace un momento, si es un embarazo múltiple, ya por el solo hecho de que se va a hacer una panzota, ¿verdad? Bueno, no siempre porque luego son bebés chiquitos, pero si es un embarazo múltiple, ya viene una pancita grande que se va a distender, ya solo por eso tienen riesgo. Si por estas razones, que también lo podemos comentar, o un cuello muy corto, esa persona o por sus antecedentes, se le hizo un cerclaje cervical, que es este procedimiento vía vaginal para amarrar el cuello, esa persona también ya tiene riesgo.
¿no? Si le midieron el cuello y tiene el cérvix corto y si además se le hizo la prueba de fibronectina, todos estos factores, cada uno positivo, va a ir aumentando el riesgo de parto pretérmino para el embarazo actual. Todo esto, como les digo, se puede calcular en estas aplicaciones. Hay una nueva que se llama QUIP, bueno, no es tan nueva, pero que está al alcance y que cualquier especialista lo tiene ahí a la mano. Y esto lo puedes hacer todo, incluso que no tuvieras la prueba de fibronectina. Que la fibronectina, a mí en lo personal, se puede hacer, pero si la persona tiene flujo por una infección, y luego esa es la causa de las contracciones, o si tiene algo de sangrado, ya la prueba de fibronectina ya no es tan eficiente, ¿de acuerdo? Ya puede salir falsos resultados. Entonces, O bueno, sea, por ejemplo, ahora, yo que tuve sangrados en mi primer embarazo, en el primero y segundo trimestre, aunque hiciera la prueba, no era, o sea, no me iba a dar un resultado muy positivo. el punto es si en el momento de tomarte la prueba tenías el sangrado. Ah, ok, ya. Y, o sea, a lo que voy es que la muestra se puede contaminar Ya. en ese momento. O sea, si tuviste sangrado en el primer trimestre y cuando te van a tomar la muestra no tienes, bueno, sí puede funcionar Ah, ok. y es confiable. Pero si en el momento de tomar la muestra, esta secreción del cuello se contamina con sangre o con secreción por infección, entonces ya no va a ser tan confiable. Ah, ok, ya. Ujú. La medición del cuello no se va a afectar por infecciones, ni por sangrado, ni nada. Tú puedes hacer el ultrasonido aunque la persona esté sangrando. Ok. Entonces, aquí vamos a observar que, por ejemplo, si vieron en la foto anterior, se ve una línea más larga y la cabecita ahí pegada. Y aquí Ujú. ya se ve como un piquito, ¿no? Sí. Esto es que se está abriendo el cuello por dentro y entonces la medida del cuello ya se hizo más chiquita aquí. Entonces, este cuello ya se considera que tiene un acortamiento y además se le empieza a hacer aquí una cosa que le llamamos funneling, que es cuando se va abriendo el orificio interno. Aquí es donde empieza la dilatación. Y nosotros, como les decía, no lo vas a medir hasta después de las 24 o 26 semanas porque no tiene sentido. Y lo vas a medir solamente en personas que tengan riesgo. No lo debes de medir en nadie que no tenga ni riesgo, ni tenga contracciones, ni se queje de nada, porque esto no te va a llevar a ningún lado. Pensar, si tú lo mides en una persona que no tiene riesgo, si te sale que está corto, no vas a saber qué hacer. Claro. Y nada más pones de nervios a la persona, ¿ok? A la paciente y a la familia. Entonces, es importante que esta medición de la longitud cervical se haga en personas que tienen el riesgo del parto pretérmino, ¿ok? Ok. Ok. Y después de las 28 semanas, entre las 28 y las 32 semanas, mide menos de 20 milímetros esta línea, entonces ahí ya es un cuello corto. Y después de las 32 semanas, mide menos de 15, es un cuello corto. Aquí depende un poco de a qué edad lo estás midiendo, ¿ok? Ok. Y te digo, y vas a pasar a la parte de la medición cuando la persona tiene o antecedentes o contracciones, ¿ok? Ok. No hay que hacerlo en personas que no tienen estos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya viste que la paciente tiene contracciones, se queja de que se le pone dura la pancita, le hiciste a lo mejor un registro, un trazo para ver si de veras tenía esas contracciones, se pueden registrar en el aparato que se pone, es un registro cardiotocográfico, que se pone en la pancita para ver si esas contracciones tienen una intensidad considerable. Le hiciste ya sea fibronectina o cuello y dices, no, sí tiene un riesgo alto y entonces ves que tiene contracciones, que el cuello tiene modificaciones y que el bebé está por debajo de las 36 semanas, bueno, esta paciente tiene los criterios incluso para hospitalizarse, para iniciar intervenciones médicas que se van a basar en hacer estudios complementarios, como son tomar muestras de sangre para ver si hay datos de infección sistémica en la mamá, sus glóbulos blancos elevados, para tomar algunos marcadores de infección que nos permiten acerca si la infección es una causa de estas contracciones. Utilizar medicamentos para inhibir las contracciones, esto se llama tocólisis, que pueden ser tomados, que pueden ser ya podemos nosotros tener a la disposición medicamentos que tienen menos, hay que decidir bien, según la persona, qué medicamento vas a utilizar para esto y la edad gestacional en que se tiene el bebé.
porque hay algunos medicamentos, por ejemplo, los supositorios de indometacina, que es mucha gente los conoce, en el embarazo yo creo que a todas por lo menos una vez se les dieron. Este medicamento no se debe de utilizar arriba de las 32, 33 semanas porque causa complicaciones en el corazoncito del bebé. Entonces, al principio se pueden usar, pero más adelante ya no. Igual, hay algunos medicamentos que se pueden utilizar que son tomados para inhibir las contracciones, pero que si la mamá tiene hipertensión o algún problema cardíaco, no se le pueden administrar. Entonces, tenemos que decidir muy bien. Hay muchos tipos, bueno, no muchos, pero hay bastantes tipos, opciones para manejar en cada paciente. No es lo mismo para todas. Ok. Iniciar en este caso también, otra de las cosas es iniciar el tratamiento antibiótico. Aunque tú tomes muestras, los cultivos generalmente tardan 3 o 4 días. Pero tú puedes tomar tus muestras e iniciar un tratamiento antibiótico general para adelantarte un poco a la situación. ¿Sí? Y esto ya verás tú si cuando tengas un resultado, ya sea preliminar o algo de estos protocolos, pues de estos cultivos, si cambias el antibiótico o no. La otra es la aplicación de corticosteroides para inducir la madurez pulmonar. Y no solamente van a inducir la madurez del pulmón, y si ese bebito no lo podemos detener mucho tiempo y nace prematuro, va a tener más posibilidades de recuperarse. No se van a evitar al 100%. Luego dicen, es que le pusieron las inyecciones y de todas formas está intubado el bebé. Oye, pero es que a mí me pusieron los esteroides y de todas formas tuvo problema del intestino. Pues sí, no lo podemos evitar, pero sí va a disminuir la frecuencia y la severidad. Entonces, siempre es bueno. Y otra cosa bien importante es aplicarlo. Yo en lo personal lo aplico y es la recomendación a todas las pacientes, porque nosotros no sabemos, a partir de las 28 semanas, entre las 28 y las 30, mando el esquema de maduración pulmonar, porque tú no sabes qué va a suceder a lo largo del embarazo. O sea, perdón, doctora, ¿se lo manda tenga o no tenga riesgo de prematurez? Sí, los corticosteroides es un esquema que se hacen de 2 inyecciones, dependiendo del tipo. Hay uno es la betametasona, que son 2 inyecciones separadas de estas 2 dosis por 24 horas y ya. Okay. Tampoco está bien estar repitiendo los esteroides a lo largo del embarazo. Si tú ya diste un esquema de maduración, está completo, ya no tienes que dar más. Ese es ya está demostrado que no funciona y que al contrario puede causarle daño al bebé. Si tú ya diste un esquema de maduración y tienes un feto arriba de que tiene 34 semanas y la mamá le dieron contracción, la tienes internada, ya no le tienes que dar otro esquema de maduración porque ya tiene uno completo. Okay. ¿Sí? Hay mucha gente que todavía lo hace por precaución, por miedo, pero no está documentado que sirva para nada. Si no le has dado nada, sí, ¿no? Claro. Si no le diste nada, se lo pones. Pero es parte de este protocolo de internamiento. Y la otra es esto que llamamos neuroprofilaxis, que es la administración de algunas sustancias, sobre todo previos, cuando ya ves que ya no lo vas a poder detener más tiempo. Y como les decía, lo ideal es programar una cesárea. Entonces le vas a aplicar un medicamento para prevenir estas lesiones neurológicas. Insisto, son medicamentos donde vamos a tratar de que esto disminuir la posibilidad de que suceda. Pero luego son bebés tan chiquitos que no se puede evitar. ¿Ok? Claro. Entonces, bueno, es una buena forma, digamos, de cubrir de alguna forma estas cosas. Es mejor hacer esto que no hacer nada. Pero luego, pues es difícil, ¿no? De decir qué tal. Y bueno, creo que hasta ahí sería lo que podríamos platicar acerca del diagnóstico del parto pretérmino. ¿Qué va a pasar ya que nació el bebé? Bueno, ahí ya pasamos a la parte del neonatólogo, ¿no? He comentado también que tendrían invitado a algún neonatólogo de, bueno, ya no pudimos evitarlo o pudimos evitarlo unos días. En mi experiencia personal es una persona que ya tiene el diagnóstico y que está encarrilado ese trabajo de parto, no lo vas a poder detener muchos días. O sea, no vamos a tener, son muy pocas las personas que dicen, ya lo aguanté otras 2 semanas, otras 3 semanas, un mes. Eso es muy poco probable, muy poco probable. Haces el cerclaje, les pones los medicamentos, más bien el internamiento. Si ya viste que es un cuello corto y tal, lo vas a poder aguantar el tiempo suficiente
para cumplir el esquema de esteroides, para ponerle antibióticos y para mejorar las condiciones generales en que van a hacer ese bebé. Pero son muy pocas realmente las que dicen, no, pues me dieron tratamiento y me aguanté otros 3 meses, pues está difícil, Claro, ¿no? claro. Entonces, más bien ahí pues ya nos platicaría de esto. También es importante decirle al neonatólogo, oye, mira, le puse esto y esto y esto y esto, y ya van así por mucho una semana, pero ya no lo puedo detener más, porque a pesar de los tratamientos siguen las contracciones, o se rompe la fuente, o el bebé empieza con cambios en su frecuencia cardíaca. Bueno, pues ya no conviene tenerlo adentro y es mejor que lo maneje el neonato en cuanto nazca, Claro, ¿no? claro. Una pregunta antes de pasar a lo de COVID. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta o aquí en Facebook también tenemos personas conectadas, pero yo sí tengo una pregunta importante, doctora. Sí. ¿Qué diferencia hay de un ginecólogo a un especialista materno-fetal? O sea, ¿tienen que estar en conjunción o puedo ir con uno, puedo seguir con el otro? Porque bueno, yo tuve obviamente dos experiencias. Bueno, la misma experiencia con puro materno-fetal, pero he ido a ginecólogos toda mi vida. Entonces, sí noto una diferencia a la hora de, pues obviamente el conocimiento en cuanto a un embarazo, aunque no estaba embarazada con el ginecólogo, pero hasta la manera de hablar, el saber obviamente la medición de la cabecita y todo eso. ¿Qué diferencia hay entre usted y un ginecólogo normal? Bueno, la ginecología es ginecología y obstetricia, es la Ajá. especialidad que se hace, dura 4 años, actualmente ha cambiado un poco, 4 años posterior a hacer la carrera de medicina. Es una especialidad. Pero dentro de todas las especialidades existen las subespecialidades. Y esto habla también de un periodo de tiempo, en este caso de medicina materno-fetal, que antes se llamaba perinatología, ahora ya se llama medicina materno-fetal, por cómo ha ido evolucionando el conocimiento en el feto como paciente. Durante mucho tiempo solo se atendió a la mamá y al feto pues se le valoraba indirectamente por la frecuencia cardíaca, como les decíamos, pues tiene contracciones y ya no le podías ver mucho. Ujú. Y esta especialidad ha cambiado mucho, sobre todo en el ámbito del diagnóstico prenatal. Entonces, tú haces, como ginecóloga, puedes hacer, hay distintas subespecialidades, la biología de la reproducción, que son los que se dedican a manejo de esterilidad e infertilidad y procedimientos de reproducción asistida, el uroginecólogo, que va a haber problemas pues de incontinencias, de descensos de úteros, vejigas, etcétera, ¿no? Esa es otra subespecialidad. Y la otra sería la medicina materno-fetal, donde nos encargamos de atender a la mamá y al feto como un conjunto y por separado también al feto. Y que tenemos más conocimiento acerca de, tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos y actualmente terapias intrauterinas que van a modificar completamente la forma en que nazcan esos bebitos. Cuando antes había, pues, de muchísimas cosas no te enterabas hasta que nacía el bebé. Si tenía un Claro, síndrome genético, si venía con una malformación, si tenía labio leporino, si le faltaba una pierna, no, no lo sé, ¿no? Cualquier malformación, hoy en día la gran mayoría son la gran mayoría, más del 90%, muchísimas, son diagnosticables por medio de una ecografía, que estas ecografías son entrenamientos de subespecialista. Esa es una de las grandes diferencias, que no hay un entrenamiento de un ginecólogo obstetra general, por así llamarle, aunque ya son especialidades, en diagnóstico prenatal. ok. Eh, se pueden hacer estos cursos, no digo que no, pero sí tienes 2 años extra dedicados solamente al manejo de patología fetal. Y como les digo, hoy en día estamos en una era en que hay posibilidades de atender y de tratar al feto dentro del útero y eso va a modificar. Hay muchas, cada vez más, enfermedades que pueden ser y malformaciones que pueden ser tratadas intrauterinamente. Y la otra parte, la de la mamá, es la mamá que se enferma o que ya viene enferma. Por ejemplo, una mamá que es diabética, que es hipertensa, que padece de la tiroides, que tiene miomas, que la han operado otras veces del útero, que está muy gordita, que, etcétera. Cualquier enfermedad que la mamá sea portadora, ya va a poder modificar cómo va a cursar ese embarazo. No va a ser un embarazo normal. Y esto puede traer consecuencias también al feto. Y están las cosas que le pasan solamente al feto por ese embarazo que no tienen que ver con la mamá. Entonces, el médico materno fetal se va a enfocar en el diagnóstico
de estas malformaciones y de estas condiciones de la mamá. Hay cosas que están inducidas del embarazo en la mamá, como la preeclampsia o la diabetes gestacional. También todas estas modificaciones que suceden por el embarazo también va a tratarlas mejor un materno fetal. Lo que me decías, ¿es mejor uno o el otro? Bueno, yo creo que es un trabajo en conjunto, porque no todos los ginecos son materno-fetales y no todos los materno-fetales, vamos, tenemos que ver a todas las pacientes. Tenemos un trabajo, digamos, de referencia, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, amigos que son ginecólogos que tienen otras especialidades o que se dedican a otra cosa, por ejemplo, virus de papiloma, colposcopía, o los mismos colegas de biología de la reproducción, que dicen, bueno, ya, mi trabajo era que ella se pudiera embarazar, ¿no? Ya se embarazó. Ahora hay que ver cómo va ese embarazo. Y eso ya es un área, porque ya, por ejemplo, el tratamiento de fertilidad ya cataloga a esa mujer como de alto riesgo y requiere un seguimiento especial, porque se han asociado los tratamientos de fertilidad con algunas, mayor frecuencia de algunas malformaciones cardíacas y neurológicas. Entonces, no es un embarazo que podamos dejar así nada más, que requiere un ultrasonido especial, que no se lo van a poder hacer en que vayan a un laboratorio. No hay materno-fetales en los laboratorios, en algunos centros de diagnóstico prenatal, pero tú vas a un laboratorio comercial y te va a hacer un técnico ultrasonografista, miden al bebé, le ven la frecuencia y ya, pero no te va a hacer una exploración neurológica o una exploración cardíaca de ese feto, o no va a poder diagnosticarte con certeza si tiene o no tiene bajo peso, por ejemplo, ¿no? O este entrenamiento de la longitud cervical, por ejemplo, ¿no? Parece sencillo, pero sí es algo de especialidad. Entonces, cualquier persona que tenga una condición fuera de lo común o de lo normal, debería de acudir a valoración con un materno fetal. Y los ginecólogos pueden seguir con sus consultas normales, pero específicamente en el primer trimestre, segundo trimestre y al final del embarazo, enviar a estos ultrasonidos especiales para diagnóstico de síndromes genéticos y de malformaciones a sus pacientes, que es lo que me pasa con mis amigos. A ver, ve a mi paciente para el ultrasonido del 11-14, del primer trimestre, y luego las vuelvo a ver y lo sigue viendo su doctor. Luego los vuelvo a ver al ultrasonido de las 20-22 semanas, que es el morfológico estructural. Y luego al final, 35, 36 semanas antes de que vayan a hacer, para verificar cómo están los flujos sanguíneos y esto. Y esto le da una tranquilidad al obstetra, al ginecólogo obstetra general, una tranquilidad de cómo está ese bebito y que puede continuar en sus consultas normales. Y que si va a ser parto, puede ser parto, que si la va a programar, la puede programar, pero que no hay nada que le va a dar una sorpresa, digamos. Digo, no tenemos nada comprado, pero definitivamente hacer estos estudios les da una tranquilidad. Yo, por ejemplo, en mi consultorio, pues sí las veo cada mes se les hace ultrasonido, pero si alguien tiene una consulta con un ginecólogo general que no tiene esa preparación y manda estos ultrasonidos, pues con estos 3 serían suficientes. Sería lo suficiente para pues decir que ahí va bien el bebé y los demás se pueden atender en la consulta normal. Ok, otra pregunta que tengo yo es, por ejemplo, obviamente mi primer embarazo fue prematuro de 28 semanas y se recortó el útero, ¿no? Obviamente ahí me dijeron reposo absoluto y pues, a lo que lleguemos. Obviamente nada más llegué a dormir y en la madrugada vamos, porque el niño se rompió la fuente y vamos, ¿no? El niño. Para cuando me vuelvo a embarazar, obviamente ya eran 2 y las 24 semanas se empieza a recortar el útero. O sea, esto era muy probable que me pudieran decir tu segundo embarazo, porque la verdad no me lo comentaron, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante para nosotros como papás de prematuros o que ya están en riesgo si alguno de nuestros participantes está en un embarazo de alto riesgo, pues que realmente se acerquen a alguien profesional que les pueda revisar cómo está el bebé, ¿no? Sí, si tú tuviste lo que dices a recortar el útero, más bien sería el cuello, ¿no? Digo, el cuello, perdón. Ajá, ajá.
El cervix. Exacto. Si tú tenías un antecedente de prematuro en el embarazo anterior, ya obviamente tenías el riesgo en el siguiente. Eso definitivo. Y si, por ejemplo, el anterior fue a las 28 semanas, el que sigue, desde las 24 semanas, se tiene que tener la precaución porque existe ese riesgo. Tú Ok. tienes que adelantarte a la edad en que sucedió el anterior Ok. y efectivamente medir el cuello. Y si a las 24 semanas tú ya ves un acortamiento, aunque te digo, es justo la rayita de decir es cuello corto o no es cuello corto, 25, 26 semanas. Pero bueno, vamos a decir 24, ya estaba de menos de 2 centímetros. Entonces, incluso ahí todavía se puede, si no hay infecciones y una serie de factores, hacer un cerclaje, Ok. ¿sí? Ahora, tienes un prematuro anterior y luego, digamos, en embarazo actual y en el anterior hubo prematuro y aparte este es múltiple, ¿no? Es gemelo. Y bueno, hay que hacer el cerclaje Ok. porque el riesgo es muy alto. De El acuerdo. riesgo es muy alto. O sea, ahí simplemente entre el antecedente y la distensión del útero, porque es múltiple, las posibilidades de que fueran prematuros es muy alta. Ok. Entonces, antes incluso que se presenten las contracciones, ahí empiezas a hacer. Puedes hacer el cerclaje porque ya sabes para dónde va la cosa, pero hay tratamientos médicos, por ejemplo, si no hubiera sido múltiple, a lo mejor no te vas al cerclaje y puedes tratar, que es el medicamento actualmente mejor estudiado para parto pretérmino, la progesterona vía vaginal. Claro. La aplicación de progesterona vía vaginal, cuando no se debe de poner por si acaso, insisto, ¿ok? Cuando ya vimos que esa persona tiene un cuello corto, la progesterona vía vaginal es un tratamiento para inhibir las contracciones. Ok. Ahora, en México y en muchos lugares, supongo, las mandamos a reposo. Como bien dices, ya te quedas acostada y allá estás. Bueno, en Barcelona, por ejemplo, el grupo de medicina fetal Barcelona no dice que tienen que estar acostadas, vayas a su casa y haga su vida normal y póngase la progesterona. Y yo decía, ay, pero ¿cómo no? Bueno, cada escuela lo hace y ellos tienen su experiencia. Claro. Yo seguiré diciéndoles que se acuesten, ¿no? Finalmente, a lo mejor levántate al baño, camina un poco, porque también una embarazada que no se mueve también tiene riesgos de trombosis en las piernas, Ok. ajá, de coágulos. Entonces, no, tenemos que tomar otras precauciones, ¿sí? Claro. Pero sí, ¿sabes qué? No te puedes ir a dar la vuelta todo el día, no puedes cargar nada pesado, etcétera, ¿no? Una serie de precauciones que tendremos con limitación, aunque no tengan que estar todo el tiempo completamente acostadas, ¿no? Ok. Y la progesterona es un medicamento que sí se ha asociado a una disminución y a prolongar ese tiempo entre que se hizo el cuello corto y que realmente van a hacer el bebé. Claro. Entonces, y es un medicamento que es fácil de conseguir, que no es caro, que es fácil de aplicar, es vía vaginal. Aquí hay un dato, se puede tomar y se puede poner vía vaginal, pero en algunas personas hay que, como te digo, siempre estudiar muy bien a las personas, porque por ejemplo, alguien que tiene problemas de sobrepeso o que ya tuvo en un embarazo anterior problemas con el azúcar o que es diabética, la progesterona oral se ha asociado a un incremento de desarrollo de diabetes gestacional. Ah, Entonces, es mejor usar la vía vaginal, más segura y además está más documentada y más estudiada. Hay otro tipo de cosas para evitarlo que se han también estudiado, que son, por ejemplo, los pesarios. Los ujú. pesarios son estas como copitas que se van a poner en la vagina y en el cuello del útero y que aparentemente pueden contener, al hacer que la mamá mantenga una cierta tensión de los músculos del piso de la pelvis, van a ayudar a contener ese embarazo y a Ok. disminuir, a prolongar ese tiempo Ujú. entre que hubo contracciones y todo. Hay muchos estudios que comparan los pesarios con progesterona, etcétera. De los pesarios, tengo amigos que los usan porque les tienen fe, y porque algo hay ahí que sirve,
Ok. Y lo que sí está bien documentado es la progesterona. Yo creo que ambas cosas son buenas, hablando antes de llegar al punto de o hacer un cerclaje o internar a la persona. Ah, ok, ya. Entonces, por eso el tema de que tú decidas, en el momento que alguien tiene contracciones, pues luego, ¿sabes qué? Vamos a ver si de veras son contracciones, cómo está el cuello, y si, ¿sabes qué? No son de Braxton Hicks, o mira, el cuello no está corto, no tienes tampoco que dar la progesterona, sí puedes decirle a esta persona, regrésate en 2 semanas para volver a medirlo. O sea, ahí ya cambia la cosa en la frecuencia de las consultas, en el tipo de estudios que le vas a pedir, le pides más cultivos, no sé, ¿no? No, Ok. no puedes tampoco, o sea, no vas a decir, no, descarté que tenga ahorita, no quiere decir que no vaya a tener después. Entonces sí hay que tener como, es una de las cosas que cambian también en medicina fetal. Una vez que tienes una paciente diagnosticada con algo, una situación, la frecuencia de las consultas va a variar, va a ser mayor, Ok. el tipo de estudios que le vas a hacer al feto van a ser tal vez más detallados, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que aquí el punto es también individualizar a cada persona, Cada ¿no? Según paciente, lo que ¿no? esté Claro. pasando. Sí. Perfecto, Doc. Si gusta, pasamos al siguiente tema para que al final le hagamos preguntas y respuestas de si tienen alguna otra ¿Alguna otra ahí que te mandaran? Bueno, consultantes. Claro. bueno, pues creciente preocupación al respecto de esta situación de pandemia que estamos viviendo. Eh, Creo que yo voy a hacer aquí ahorita un pequeño resumen de todo lo que hay. Sabemos muy poco, hay muy poco, son series reportadas, la información que se tiene son de ahorita de los casos en China, en Estados Unidos, en Nueva York, que es donde más casos ha habido. Aquí no hay publicaciones todavía de casos, habrá, supongo que habrá, pero ahorita todavía no hay, entonces las publicaciones en España, en China, en Nueva York. Y vamos nada más a aclarar aquí algunas cosas para que nosotros nos podamos referir adecuadamente, ¿no? El coronavirus es es una familia de virus. El SARS-CoV-2 es este nuevo tipo de coronavirus que causa este síndrome respiratorio agudo grave, eso significa SARS en inglés. Hay otro tipo de coronavirus que causa el MERS, que es el de síndrome respiratorio de Medio Oriente, y estos dos tuvieron ya su momento 2003, 2012. Tienen una letalidad alta y es muy grave. Este virus se parece al de SARS, por eso se le puso 2, el otro es el SARS-CoV-1, Ujú. y la enfermedad que causa es la COVID-19, porque es el de este año, es el coronavirus disease, eso significa COVID, enfermedad causada por el virus del coronavirus, 19, del año 2019. Ajá. Entonces, para que nos entendamos. Entonces, ¿tienes COVID? Pues no. A lo mejor tienes el virus, pero no tienes la enfermedad causada por eso, ¿no? Claro. Entonces, en la prueba de detección va a detectar al virus SARS-CoV-2. ¿Cómo se transmite? Bueno, te digo, todo esto está creo que muy platicado. Básicamente, aquí este es un esquema de cómo se transmite. No se ha demostrado que este virus tenga una distribución, o sea, un contagio por vía aérea, o sea, que vuele, ¿no? Por decirlo así. Tu contagio es directamente por las gotitas de flush, que se llaman, o gotitas del aliento, y estos van a tener este alcance hasta de 1 metro. Y esto depende del tamaño del virus. Ajá. Y por su tamaño, por lo que pesa, por así decirle, se transmite directamente por las gotitas que caen a otra persona o en las superficies. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso si tú tienes distancia, no te vas a contagiar porque el virus no te va a volar hasta allá. Claro. ¿Sí? Pero si tienes contacto con superficies donde alguien lo dejó caer, bueno, o sea, te estás hablando y cae y esa superficie no está limpia continuamente y tú llegas y la tocas y luego te agarras la mano, pues la cara te lo vas a llevar, ¿no? Ya. Entonces, ese es el medio de transmisión. La incubación, a partir de que se tiene el contagio, que también va a depender de tu sistema inmunológico, de la cantidad de virus que agarraste, etcétera. O sea, si te agarraste algo y a los 5 minutos te lavaste las manos, bueno, pues no te vas a contagiar. Claro. En cambio, si te tosió alguien en la cara, bueno, pues te lo aspiraste y seguramente te vas a contagiar, Claro. Claro. ¿no? Pero bueno,
Este periodo de incubación es corto, en realidad es de 4 a 5 días, pero como se ha extendido y se han observado personas hasta 14 días después, entonces se considera que entre 2 y 14 días y más o menos es la cuarentena recomendada o el periodo de aislamiento recomendado cuando se tiene un contacto sospechoso, Okay. ¿sí? Entonces, si tú tienes un contacto sospechoso o al principio cuando empezamos esta situación que venían de viaje, no, pues métete 2 semanas a tu casa y después de eso no tenías síntomas, pues lo más probable es que no te hubieras contagiado. Entonces, actualmente, bueno, eso de los viajes y eso ya cambió, ya la contagio es local. Entonces, tenemos que considerar esta ventana de incubación. Y los síntomas generales, lo más frecuente, el 90% tiene fiebre y se va a manifestar con fiebre, ¿sí? El 70% va a presentar tos seca. Eso es lo más que se presenta. En menos proporción se agregan dolores musculares, dolores de cabeza, se ha mencionado mucho la alteración en el olfato, la anosmia. Son síntomas que se pueden presentar en menor frecuencia. Ajá. Pero si tienes anosmia así solita, bueno, pues hoy en día obligará a descartar con un estudio esa infección, pero la mayoría va a ser fiebre y tos. Ajá. En casos más graves, la mayoría de las infecciones van a cursar de esta manera y en forma leve y benigna. Vamos a ponerle, es un porcentaje, ¿no? La mayoría, no sé, 80% más o menos, van a cursar de una forma leve o moderada. Esto quiere decir que se pueden incluso manejar en su casa, ¿sí? Pero va a haber un porcentaje que lo bueno es que no es muy grande, que van a presentar síntomas de dificultad respiratoria que van a requerir intubación. Es un porcentaje pequeño de las personas que se van a contagiar, pero que van a ser muy graves y que tienen un riesgo alto de morir. Hoy en día, el porcentaje de personas que entran a terapia intensiva tienen un riesgo mucho más arriba del 50-70% de morir por el hecho de ya haber entrado a terapia intensiva, ya es de mal pronóstico para esa enfermedad, ¿sí? Okay. Entonces, lo bueno, como les digo, es que no todo el mundo va a llegar a ese punto, ¿no? De la enfermedad. Y aquí, bueno, solamente recordar que las personas con factores de riesgo como sobrepeso, ¿no? Obesidad, hipertensión y diabetes van a tener mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, ¿sí? Porque contagiados, yo creo que todos vamos a acabar contagiados de aquí a julio, ¿no? Pero no todo mundo va a desarrollar esa enfermedad grave. Ese es el punto. Y bueno, aquí, ahorita vamos a hablar específicamente del embarazo. ¿El embarazo es un factor tan peligroso como ser hipertenso o ser obeso? No. La mujer embarazada, si aparte es hipertensa o obesa, va a tener ese riesgo. Pero por el simple embarazo, no. Entonces, lo que podemos nosotros asumir es que una mujer embarazada va a tener el mismo riesgo que una de su edad que no esté embarazada de contagiarse de esto, ¿no? Digo, de presentar esta enfermedad. Las recomendaciones en la embarazada, porque de por sí el sistema inmunológico está disminuido, hay cosas bien interesantes en la cuestión del embarazo y que es a lo que hay que poner más atención. Ya que se enfermó, ¿cómo se va a comportar? Antes de enfermarse, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mejor, como no sabemos todavía cómo van a estas cosas, cómo se va a manifestar en cada persona, es quedarse en su casa y hacer distanciamiento social. O sea, aunque estés en tu casa, que no te venga a ver la tía, la abuelita, o sea, no. Esto de que vayan a visitarlos, esto de que no importa porque mi tía ha estado en mi casa metida y yo también y mi tía puede venir, eso no está bien, ¿sí? Entonces, realmente distanciamiento, aislamiento y estar en su casa. Es la mejor manera de no enfermarse, no tener contacto con personas. Y mantener la limpieza de las superficies y todo en casa, lavado correcto de manos, frecuente de manos todo el tiempo. En la casa nos podemos lavar las manos con agua y jabón y ya. Sí puedes usar alcoholito y todo, pero eso es como un poco más para cuando sales si no tienes acceso al agua y jabón. Hay que mantener las consultas vía remota con tu médico. Yo estaba manejando, siempre lo he hecho además, pero manejo mucho el WhatsApp. Últimamente, que eso no lo hacíamos antes, muchos estamos usando ya las videollamadas, ¿sí? Y puede calmar mucho, podemos resolver muchos problemas, que para mí es lo mismo la videollamada que el WhatsApp, ¿eh?
pero puedes hablar con la gente si da más confianza vernos por vía, aunque sea así, como estamos ahorita, pues hay que hacerlo. Y aclarar las dudas, o sea, tener la consulta normal. Incluso hoy en día podemos nosotros, ¿qué es lo que he estado haciendo con algunos pacientes? Podemos hacer tomas de muestra de estudios a domicilio con laboratorios que tienen sus protocolos de cuidado de las personas que van para que esa persona no salga. Esto yo lo he estado haciendo bastante. Les van a tomar sus muestras, las que son urgentes, no las que me tocaban. No, pues eso también lo puedes pasar para después. Pero hoy esa paciente tiene un riesgo de algo y le toca hacer unos estudios de sangre, no sé, hay que vayan a tomarles las muestras a la casa, los resultados van vía electrónica y nos vemos en una videollamada para ver los resultados. ¿Sí? Puede suceder. Incluso cuando ya se conoce a la persona y no es nada grave, puedes prescribir enviando por vía electrónica tu receta para que puedan comprar un antibiótico. Y entonces así ya evitaste que esa persona salga de su casa, ¿sí? Hay que restringir esas visitas tanto al consultorio o al laboratorio, como les digo, ¿no? Y dejarlas solo para las que son indispensables, porque tampoco tienes que abandonar a la persona embarazada por miedo. Una de las complicaciones que se están observando ahorita es que las personas por miedo a ir al hospital o a su consulta, se van a complicar la infección, la enfermedad que tienen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un hipertenso que tiene problemas y no va al doctor o no tuvo ese contacto con su médico porque no quiere salir y era necesario que lo viera el doctor o que le hiciera un electrocardiograma, no lo sé, se va a complicar por eso. ¿Sí? Igual embarazada. Si le toca, hay estudios, ya hay un protocolo muy establecido de qué consultas no podemos dejar de hacer o no deberíamos de dejar de hacer. El ultrasonido de primer trimestre, que es el 11-14 semanas, el estructural de 20-22 semanas, ¿sí? Y como les decía, el del final, ¿no? Entonces, podemos ver cómo hay una serie de protocolos para hacer estos ultrasonidos ya publicados por la International Society de Ultrasonido en obstetricia y ginecología, que han dictado las normas de cómo debemos de recibir a nuestras pacientes, cómo debemos de limpiar el ultrasonido, que no pueden ir, deben de ir solas o máximo con un acompañante, que utilicen cubrebocas desde que salen de casa, que no utilicen transporte público. Hay que limpiar todo el equipo antes y después. Yo debo de usar una protección especial, la sabanita, lo que usas debe de ser desechable. O sea, todo eso lo hacemos por precaución tanto de la mamá como del médico, pero además es porque no podemos dejar de verlas. No es conveniente dejar que esas consultas se pierdan, porque ahí se pueden detectar cosas importantes, ¿no? Claro. Y por el contrario, si todo está bien, también te relajas y no la vuelves a ver hasta el siguiente que le toca. Y esto puede ser en 2 meses. Y puedes tener al mes, cuando le tocaría, una llamada telefónica, y entonces así no vas a perder tus consultas y el seguimiento de tu embarazo. Y como les digo, en el momento que sea necesario, se puede mandar a hacer estos estudios que les vayan a hacer la toma de muestra a domicilio. Si existen síntomas sugestivos de COVID, es importante, antes que lanzarse a cualquier lado, hablar con tu médico y determinar si es necesario que acudan a algún lugar. Si hay síntomas sugestivos, fiebre, tos, lo primero sería solicitar la toma de muestra a domicilio para confirmar la infección por el SARS-CoV-2. Okay. Porque si es positiva y tiene síntomas leves, que se quede en su casa. Si es positiva y tiene síntomas moderados a severos, entonces sí hay que proceder al internamiento. Okay. ¿Sí? Pero todo esto creo que es lo más importante y que ahorita muchos laboratorios ya están haciendo este protocolo de ir a tomar las muestras. Los resultados están en un promedio de 48 horas. Y ahorita platicaremos acerca de la parte del nacimiento, cómo hay que pedirlo. Entonces, pienso que las dudas más importantes en este momento serían estas
que estoy planteando aquí. Primero, ¿puedo contraer la infección estando embarazada? Sí, como todas las personas. ¿De qué manera? Igual, contacto directo, gotitas o contaminación por superficies. Eso sería la capacidad de embarazarse. Estar embarazada no hace que te contagies más que alguien que no esté embarazada, ¿sí? Entonces los cuidados son los mismos. La siguiente inquietud, creo, sería qué complicaciones se podrían presentar durante el embarazo. Actualmente las complicaciones que se han reportado tienen que ver un poco más con la situación de la mamá y una de ellas es la prematurez, porque la condición donde la mamá está con una enfermedad grave va a obligar a interrumpir el embarazo para que puedas tratar a la mamá, ¿sí? Ya. Entonces es mucho más fácil y no por lo fácil, sino porque el embarazo causa cambios hemodinámicos, tanto en la respiración, dependiendo también en qué semana están, respiración, corazón, modifica el embarazo estas funciones de forma fisiológica, normal, pero que si la mamá está con una neumonía y con un problema grave, el embarazo va a dificultar este manejo. Okay. Entonces, la indicación muchas veces ha sido, o es lo que se ha visto, que tienen que interrumpir el embarazo para poder manejar a la mamá que está grave, ¿sí? Entonces, la prematurez no fue porque le dieron contracciones a la mamá, fue porque la tuvieron que intervenir. Ajá, entonces es una situación de prematurez causada por el médico que tuvo que tomar esa decisión, ¿no? Claro. Pero ahí obviamente pues es la vida de la mamá, ¿no? La otra es la aplicación de los medicamentos. Si se va a tener que utilizar medicamentos como los antirretrovirales, los antivirales, que no tenemos ninguna prueba de que sean inocuos o no para el feto, bueno, pues también tienen que saberlo los papás y informarles del medicamento que se va a utilizar en una persona que esté embarazada. Y estamos hablando de los casos graves que hasta el momento son mínimos en embarazadas, ¿ok? Hasta el momento hay muy pocos casos reportados de mamás de embarazadas que han tenido que estar intubadas embarazadas. Son muy pocos casos a nivel mundial. Okay. Se han presentado casos delicados, pero son pocos los que han tenido que ser intubados. Esa sería, digamos, la complicación en el embarazo. Y la otra cosa que causa, o que se ha observado que causa, que son dos cosas muy importantes. Una, causa un síndrome parecido a la preeclampsia o al síndrome de HELP, ¿sí? La infección COVID puede provocar ¿cómo les diré? Una respuesta inflamatoria exagerada y en una embarazada se puede manifestar con elevación de las enzimas del hígado y problemas de coagulación. Entonces, esto de la coagulación también ya se ha escuchado mucho acerca de esto del COVID, pero si de por sí la embarazada, por estar embarazada, tiene un aumento en el riesgo de trombosis, la embarazada que tiene COVID va a tener ese riesgo aún más. Okay. Y estos problemas del hígado pueden o no pueden ser una preeclampsia, pero a muchas personas se les ha confundido en su primer ingreso con preeclampsia y era COVID. Ah, okay. Entonces, sí, porque las alteraciones en las pruebas del hígado son muy aparatosas, ¿eh? Entonces, el protocolo en una persona que tiene una infección con síntomas sospechosos, digamos, de COVID implica que tú descartes que hagas estudios pensando en descartar este tipo de complicaciones. Pruebas hepáticas, pruebas de coagulación, marcadores de trombosis, ¿no? Entonces, creo que esas son ahorita los dos puntos más importantes en una persona que se embaraza y que embarazada que se contagia. Esa es con la mamá. La otra es el feto. Hasta ahorita, los bebés que han nacido eran ya del tercer trimestre. Y los que están reportados en China se contagiaron, las que nacieron, pues ya estaban en tercer trimestre. Entonces, se han hecho pruebas en el líquido amniótico, en el cordón umbilical, también en la naricita, en la secreción nasofaríngea y anal del feto,
y no se ha demostrado que el virus, aunque la mamá haya estado positiva, se le haya pasado al feto. No se ha demostrado eso. Pero no podemos saber qué va a pasar con las que están actualmente en primer y en segundo trimestre, porque todavía no nacen. Claro. Ajá. Y hasta el momento no hay una evidencia. Tendríamos que hacer, y supongo que empezarán a hacerse protocolos de investigación para tomar muestras de líquido amniótico o de sangre de cordón dentro del útero, todavía estando embarazada, para hacer este diagnóstico. Como se hace, la experiencia es con otros virus y con otras infecciones. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la experiencia y con el conocimiento con el citomegalovirus, con el toxoplasma, con el virus de hepatitis, con el Zika. Las mamás que salen positivas a esos bichos, se les sugiere o el protocolo incluye toma de muestra de líquido para determinar si ese feto está infectado en el útero. Okay. ¿Sí? Y estos protocolos irán avanzando. Ahorita no es la indicación, ahorita no lo es, pero seguramente así va a ser el protocolo porque es la única forma que tenemos de saberlo. Por el momento no está demostrado que se pase, pero como les digo, solo tenemos evidencia de tercer trimestre. Okay. Ya veremos cómo nos va primer y segundo trimestre conforme vayan avanzando. Aquí será importante que si una mamá que esté embarazada tiene síntomas, se le hace la prueba y es positiva y está todavía en primero o segundo trimestre, entonces se le tiene que hacer un seguimiento especial con vigilancia neurológica, ecocardiográfica del feto, que son los lugares que más pueden afectar las infecciones por virus, ¿sí? Okay. Sobre todo en el cerebrito. Y eso sí lo tiene que hacer un materno fetal. Forzoso. Ajá. Forzosamente. No hay un ginecólogo obstetra que no sea materno fetal que tenga una certificación en esos ultrasonidos. Okay. ¿No? Entonces, es importante ahí apoyarse. Oye, yo soy ginecólogo obstetra y tengo mi paciente y le hice la prueba, fíjate que tenía tos y le hice la prueba y tiene COVID positivo. Oye, ¿está grave? No, no está grave. Requiere una consulta con el materno fetal para estarle haciendo estas ecografías seriadas y determinar, sabiendo que es positiva, si no le está causando nada al feto. Claro. Obviamente, al nacimiento, y esto ahorita también lo platicamos rápidamente, al nacimiento, una mamá que es COVID positiva, se le van a hacer pruebas al feto para demostrar si ese feto no se contagió o no. Esto es al nacimiento, en el momento del nacimiento, líquido amniótico, cordón y cultivos. Okay. Porque ya sabiendo que la mamá es positiva, se toman otras precauciones para evitar que ese feto, si el feto es negativo, para que se contagie, claro. Claro. Sí puede ser, eso sí se ha evitado, sí se sabe que hay infecciones, mamás positivas de la infección y que el feto no se contagia, porque ahorita lo vamos a comentar. ¿Cómo se va a decidir la vía de nacimiento? Bueno, pues yo creo que el paso 1 es si la mamá tiene o no tiene COVID. Ese es el punto. Entonces, aunque hasta este momento no hay una indicación general, ¿verdad? Así de a todas las embarazadas hazles la prueba, yo diría que sí. Y a todas las embarazadas que ingresan para nacimiento o que están programadas para nacimiento, se les debe de hacer la prueba en el momento que ingresan. Y ahorita les voy a... la sesión nos comentaba usted que usted ya está haciendo la prueba a todas las embarazadas. Sí, a todas las embarazadas. Ahora, síntomas, pues les doy la opción ahorita en este momento porque tampoco está barata, la prueba. Entonces, claro, les estoy dando la opción, me salté uno, les estoy dando la opción de hacérselos ahora en algún momento de su embarazo, ¿sí? ¿Qué tan pronto quieres saber si tienes o no tienes? Porque además, si después vuelven a salir o algo, bueno, pues habrá que volver a hacerla, supongo, ¿no? Claro. Pero ahorita tienes una opción de saber si lo tienes o no, aunque no tengas síntomas. Pero las que sí, por ejemplo, tenemos ahorita pacientes que no eran de trabajo de parto, ya estaban por otras circunstancias programadas para cesárea, se les ha solicitado la prueba para que antes de que lleguen al hospital tengan una prueba COVID, saber si son positivas o negativas, porque eso va a cambiar completamente el panorama. Okay. Desde cómo la tratas, a qué quirófano va a pasar, qué cuidados se van a tener con el neonato, va a dar leche o no va a dar leche, que es en este cuadrito que les voy a mostrar.
Y es lo que finalmente nos va a interesar de eso. Porque si la mamá es negativa, bueno, sigues teniendo tus precauciones, pero no serán tan estrictas como en la que es positiva. ¿Ok? Claro. Porque les digo, por lo pronto en hospitales particulares, que es donde yo estoy trabajando, ya hay rutas, digamos, circuitos diseñados para las pacientes que son positivas y las que no, para tratar de contener ese asunto, ¿no? Ese Ajá. riesgo de infección. Entonces, principalmente, bueno, aquí viene como unas recomendaciones. Bueno, antes de pasar del neonato, decirles nada más cómo está lo del nacimiento, porque ya es con el bebé. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, tienes la prueba, entonces, se puede tener con precauciones trabajo de parto. Ajá. Okay. Es positiva, se puede, pero el riesgo de contagio es alto y es más fácil contenerlo en una cesárea. Hoy por hoy la infección por COVID no es una indicación absoluta de cesárea, pero es algo que hay que platicar con las pacientes, porque el manejo de las secreciones en un parto es mucho más difícil, Ah, ¿sí? ok, ya. Es mucho más difícil. Se puede, ¿eh? No les voy a decir que no. Se puede y todo, pero tendrán otro tipo de cuidados. Y Ok. aquí está, que es lo que se me regresó otra vez. Ya vimos cómo van a ser. Se hace la prueba a la mamá antes de que nazca para saber en qué circunstancia está y luego viene el nacimiento. Entonces, si la mamá el bebé está asintomático, el bebé nace y está bien, y la mamá no van a tener síntomas inmediatamente, ¿eh? Pero bueno, nace un bebé y está aparentemente sano, Ok. y la mamá tiene síntomas severos, entonces la mamá tiene que estar en terapia y el bebé tiene que estar aislado hasta que no se le haga la prueba para determinar que el bebé no se contagió en el útero, ¿ok? Y ahí, ¿qué es lo que están hablando aquí? Se pueden discutir, esto es hablando de una mamá que ya es positiva y que tiene síntomas, ¿eh? Ajá, Porque sí, la que no, bueno, no vamos a manejarla normal, pero claro. la que no, se pueden discutir ciertas opciones para la lactancia. Una, definitivamente si la mamá está muy mal y no está en condiciones y el riesgo de contagio obviamente es alto porque es positiva, se puede optar por interrumpir la lactancia y solamente darle fórmula. Se puede optar por sugerirle a la mamá que se saque la leche y dársela en biberón al bebé y Ok. así evitamos ese contacto porque está demostrado que el virus no se pasa por la leche. Ok. Entonces, aunque la mamá fuera positiva, sí se le puede dar esa leche al bebé. Ok, ok. Ajá, entonces eso es algo importante. Entonces, una forma, todos estos son sugerencias para respetar el derecho de todas las mamás que tienen de la lactancia, ¿no? Claro. Son sugerencias, se les informa de todos los riesgos y cada quien tomará su decisión. Y la otra es, no, yo sí me lo quiero pegar siendo positiva, y el bebé Ajá. ya viste que es negativo, ok, cubrebocas, aseo de la mama, como una batita especial que solo salga la mama, o sea, evitar el contacto directo, Ok. aseo de la mama y darle de comer al bebé. Y obviamente lavado de manos y todo, ¿no? Y sí se ha permitido este apego en pacientes positivas, pero con estas precauciones. Claro. Que Y cuando la mamá no tiene síntomas, ¿sí? tendría que ser las mismas que sigan después de la salida del hospital en dado caso de que la mamá no esté muy grave, Claro, tipo de sí, cosas. tendría que ser lo Claro. mismo, pero bueno, yo creo que esto sí ya ahí ya nos metemos en una discusión Sí, claro, claro. intensa, porque en teoría también la otra es mantener al bebé aislado, o sea, yo Hasta pienso, que, exacto, hasta que la mamá sea negativa, claro. hasta que la mamá sea negativa. ¿Sabes qué? Me saco la leche y dásela. Eso Ok, sería, o sea, es que la distancia sería lo más seguro, claro. pero sí tiene que saber las personas que existe la opción de decir, no, yo sí me lo quiero pegar, sí, pero Claro. entonces mira, hay que hacer este circo, ¿verdad? De Sí, toda una lavado, rutina, de claro. todo, para que no se contagie el bebé. Y aún así no vas a poder estar al 100% segura que no se va a contagiar. Claro. Habrá que hacerle al bebé una prueba después, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pero que se sepa que sí,
Está la opción. claro que sí, está la opción. Entonces, ya casi para, digamos, para terminar esto, y si quieren vemos lo de las preguntas, esto que comentaba que todas las pacientes embarazadas deben de contar con una prueba antes de su ingreso al hospital. Obviamente habrá las que nos ganen, ¿eh? La que ya tiene contracciones y todo, bueno, mira, tómaselo al ingreso y ya luego vemos si era positivo o no. Claro. Pero si tiene síntomas, se tiene que tratar como si fuera positiva, aunque no tengas la prueba. Y ahora aquí hay algo bien importante. ¿Por qué insistir en este tema de la prueba en las embarazadas? Porque se ha visto que de todas las pacientes positivas, en España se hicieron, en Barcelona, se hicieron, y bueno, ya en otras partes se ha hecho también, en Nueva York también una publicación, se han hecho estudios de que llega embarazada y por protocolo se les toma la prueba. Y vieron que de todas las embarazadas que salieron positivas, el 70% no tenían ningún síntoma. Ok. Entonces es súper importante saber que no tengo fiebre, no tengo tos, pero puedo ser positiva. Ok. Y que de ahí no debemos de decir, si no me siento mal o no tengo síntomas, seguro no tengo nada y entonces dame a mi bebé y bla, bla. No debemos, estamos en un momento en que no debemos asumir nada ni dar por hecho. Por eso, si tenemos la posibilidad de hacer la prueba previo, hay que hacerla. Si ya estamos al término, quiero parto, y estamos al término ya mis 37 semanas y en cualquier momento hay que tomar la prueba para que si vas a tener trabajo de parto, por lo menos ya sepas que eres negativa antes de llegar y para que si no, y si desgraciadamente eres positiva, tomar las precauciones adecuadas. Tanto tu médico como el hospital deben de tener un protocolo especial para eso. Claro. Entonces, esto creo que es el punto por el cual insistí en eso. O sea, se ha visto que todas, no todas son positivas, pero las que salieron positivas vieron que llegaron sin síntomas. Entonces, la prueba correcta es, porque también ese es otro tema que ha salido ya mucho también en la tele, la prueba correcta es el PCR, que es el que detecta el virus. Las pruebas rápidas pueden tener una ventana de falsos negativos de hasta de una semana, porque la prueba rápida detecta anticuerpos en sangre. Entonces, si te sale negativo una prueba rápida, pues no es seguro que sea de verdad negativa. La que es positiva, pero la que es negativa no es seguro que sea negativa. Habría que repetirla en una semana. Entonces, lo mejor es el PCR, porque ese además nos habla de actividad, ¿no? Ahí está el virus, sí está positivo y no hay pierde con esa prueba. Y ya con esa nosotros podemos ingresar con tanto, como les digo, tanto para el protocolo del hospital, como para decidir este tema del bebito. Incluso yo les voy a decir algo que ha sido un tema ya en algunos foros, por ahí alguien se me echó encima, que decía que no estamos en época de que vaya a pasar el papá al nacimiento. No está bien. No hay distancia. En un quirófano no tienes para separarte 1 metro y habemos por lo menos 3 personas o 4 ahí, la enfermera, el anestesiólogo, el médico, el pediatra. ¿Y el papá para dónde lo haces? Claro. Muchas pacientes nos dicen, bueno, y el esposo, el papá, o la pareja, ¿no? Ajá, ajá. Yo he estado, todo el tiempo Todos. hemos estado juntos. Sí, pero aquí el punto es, y si tu bebé es negativo y ustedes son positivos, el punto es que tu bebé, tú al asomarte a ver a tu bebito, a tomarle fotos, lo puedes contagiar. Okay. Entonces, es muy importante ahorita seguir esas normas y una vez, y tener, aquí quiero decir, tener esa paciencia, que es una paciencia que todos los de amor prematuro entienden muy bien, de no poder ver al bebito en un tiempito hasta que digan ya todos están fuera de peligro, el bebé está bien, es negativo, todo, te lo llevo a tu cuarto y ya te lo quedas para toda la vida. Ajá. Pero hay que tener esa paciencia de que ese momento de que si voy a entrar al parto, voy a la cesárea, ahorita no es recomendable. Y hay hospitales, sobre todo, bueno, los públicos nunca se ha podido, Claro. pero en los privados es una práctica común y entonces creo que ahorita no es un buen momento para hacerlo, por precaución. Eso sería, creo que toda la recomendación que
que tendría que hacerles, ¿no? Claro, de hecho, la semana pasada que hablábamos con la psicóloga, le decíamos a todos los participantes que estaban que ahora nos entienden quien no era papá prematuro, ahora todos nos entienden, es un día a la vez, ¿no? Exacto. Es vivir el día y obviamente, como dice la doctora, sí es muy importante que aunque tú ahorita en este momento estás embarazada y a lo mejor tenemos una amistad que, bueno, ella está embarazada, está próxima en un mes a que nazca el bebé, su marido está separado, viven en lugares separados porque obviamente él todavía sale a trabajar. Trabajar. Entonces, realmente sí creo que aunque es algo fuerte como mamás, porque Sí. o sea, yo me pongo en esos zapatos y más estando embarazadas, que las hormonas y todo está al 100%, pero sí creo que es muy importante más bien aquí el cuidado tanto de nosotras como mamás y del bebé, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia en ese sentido, como dice la doctora, de quisiéramos que estuviera el marido en todos los lugares, pero si él está saliendo a trabajar, si él está en la calle constantemente, creo que Sí. es algo complicado para nosotros, ¿no? Sí, bueno, y parte de un poco la prueba es, sobre todo con la gente que convives, ¿no? O sea, si la mamá es positiva, bueno, pues casi casi que todos, ¿no? Claro, claro. O sea, y sí, podremos hacerle las pruebas a todos. Después, ¿no? Porque ya ese es otro tema. De, ay, salió positiva y tal. Tampoco vamos a asumir que yo estoy positiva, yo estoy negativa, bueno, la mamá, ¿no? Está Ajá, negativa y ya todos los demás también, pues no, ¿verdad? Pero claro. pero bueno, pues ahí se marca la pauta de a quién le haces la prueba y no, y todo esto, ¿no? O sea, aquí el punto más importante, que es algo que no se pudo hacer en nuestro país, es el testeo, la prueba a todo el mundo, porque la mejor estrategia era Claro, hacer saber la quién. prueba, claro, hacer la prueba y aislar a los casos positivos. Claro. Así No es. sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta para la doctora. No sé si tengan alguna duda de algún conocido que tengan o algo así. Pero mientras, doctora, pues obviamente yo le quiero agradecer todo el apoyo que nos está dando también para nosotros como fundación tenerla aquí y sobre todo informar a los papás en esta situación de pandemia que estamos viviendo, porque al final ya lo habíamos comentado, ¿no? El platicarles qué pasa con la prematurez, por qué sucede la prematurez, los porcentajes más altos al tener un tratamiento de fertilidad o todo ese tipo de cosas, ¿no? Y más que nada a mí me encantó porque obviamente yo lo hubiera conocido antes y bueno, yo creo, si hubieran sido prematuros mis niños, a lo mejor no tengo el segundo, la verdad, pero, Sí, claro. pero pues el saber que desde mucho tiempo antes se podía detectar que si se puede ser prematuro o no se puede ser prematuro, bueno, creo que es una información que para nosotros nos ayuda mucho. Sí, son riesgos, ¿no? Son riesgos que, No, y y saber con como, quién acercarnos, ¿no? O sea, porque, sí, como te digo, hay herramientas, hay muchas herramientas que se han ido desarrollando porque, bueno, esto es un problema muy, muy, muy serio y te digo, y pues tú lo sabes ahora que has estudiado más de esto, la cantidad es un problema mundial, ¿no? claro, Y lo malo es que, como decíamos, o sea, porque la mayoría no se desarrolla espontáneamente. O sea, claro, si claro, tienes antecedentes es peor el riesgo, ¿no? Pero la mayoría, esa primera vez, la mayoría no tenía ningún antecedente y no supieron ni por qué. Y, claro, y no se va a poder documentar, ¿no? Entonces, estas aplicaciones se han desarrollado en base a estos, ¿cómo se le llaman? Algoritmos, ¿no? De riesgo, donde tú te puedes ir orientando. Te digo, ya no es una cuestión ya de feeling. Esto me pasa mucho también con el diagnóstico prenatal, ¿no? O sea, ya no es de feeling. O sea, claro. ya no es te voy a decir un ejemplo así rápido. El típico de que es que tiene poca agua. No, o sea, es que se ve chiquito. No, mídelo, hazle el Claro, Doppler, le llega sangre o no lo llega sangre. Tú tienes que decidir con papeles en mano y mediciones en mano cuándo vas a sacar un bebé y cuándo no. claro, Y no tiene que ser porque medio me late o no me late, eso ya no existe, o sea, en medicina fetal. A lo mejor sí, ¿no? Nos queda ese, ese instinto que vamos desarrollando, ¿no? Con esto, y llegará un momento en que digan, no, pues ya le voy a hacer así porque es lo que yo creo. Pero las herramientas de diagnóstico prenatal hoy en día, el ultrasonido, nos dice todo. O sea, yo te podría decir, si no mucho, pero nos dice todo del claro. feto, de
tengo experiencias ya con estos cambios que se le ven en hacer el Doppler de su cordoncito umbilical, que si este bebito está mal y háganle como quieran, pero aquí sale y aquí se ve. Y no, y es un bebito que tú lo veías en el ultrasonido que se mueve, que tal, que si se hacen en el ultra en cualquier lado, pues si lo miden, le ven la frecuencia cardíaca y sí tiene, pero no saben que ese bebé en 1 o 2 semanas se va a deteriorar al grado que se puede morir. Entonces, estos estudios que les comento, yo creo que por lo menos esos 2 o 3 que se deben de hacer, el 11, 14 y el 20, 22, son estudios que se les deben de hacer a todas las embarazadas. Tener y tener también, yo pienso que los obstetras deberían de tener también esta apertura a decir, voy a mandar, así como las mandan al laboratorio a hacerse la biometría hemática, las manden con un materno fetal a que les haga estos estudios. No nos vamos a robar a sus pacientes, nada más les hacemos el estudio, te mando el reporte y síguele. Y aquí estoy si algo se ofrece, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, una paciente con COVID severo, que desarrollara un COVID severo, hay que hablarle al materno fetal. Claro, pero hay que saber cómo está el bebé, ¿no? Hay que saber cómo está el bebé y cómo vas a manejar a la mamá. Porque te digo, no todas las complicaciones del embarazo, no todas son preeclampsias. No todas son, ¿no? Entonces hay que ver, hay que apoyarse, creo, es una cuestión de cooperación, ¿no? Claro, y de estarse actualizando, ¿no? Creo que también algo que nos falta en el país es que como médicos, es como alguna vez en su consultorio le comentaba, como médicos estarse actualizando, ¿no? Porque al final, pues unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, hay veces que nosotros luego como papás pedimos varias opiniones. Sí, claro. Que son diferentes, ¿no? Y dices, ¿y a quién le hago caso? ¿A quién le creo? Sí. Y uno ya a tener nervios, ¿no? Hay distintas escuelas que se vale mucho eso, o sea, sí es muy válido, hay distintas escuelas, pero yo sí te puedo decir que creo que los protocolos para eso están. O sea, no hay pierde. No son recetas de cocina. Tú tienes que individualizarlo a tu paciente, pero hay mucha información sobre lo que uno tiene que hacer. O sea, esto que les estoy mostrando o lo que estamos platicando son un resumen, pero casi que todas las guías dicen lo mismo. La de la sociedad en Estados Unidos, la Society de Maternal Fetal Medicine, la de ultrasonido, el Royal College de los ingleses, el American College de los americanos. Aquí no ha salido una guía, honestamente. No ha salido una guía. Hay una guía de la Secretaría de Salud de recomendaciones, pero no hay una asociación o un grupo de medicina materno-fetal que se haya pronunciado. Pero vamos, todos los maternos fetales tenemos una escuela a la cual tú puedes seguirla. En mi caso, yo sigo la de Medicina Fetal Barcelona, pero lees de todo y estás en otras asociaciones y todos han sacado sus publicaciones y todos se basan en las publicaciones de China, España, Italia, y ahora los de Nueva York, que son a los que les ha ido peor. Claro, así que... Y entonces tenemos que aprender de esa experiencia y pues, tenemos que pensar que más o menos así va a estar aquí o así está sucediendo, ¿no? Ahora hay una gran diferencia entre nuestra ciudad, la más grande del mundo, con Cataluña, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si allá les hizo falta material, pues aquí, ¿cuánto crees que nos vaya a hacer falta? Claro. Por eso es muy importante siempre cuidarnos, quedarnos en casa y más estando embarazadas, ¿no? Así es, y estas herramientas pues de internet, el WhatsApp yo lo amo, la videollamada, el FaceTime, hay tantas cosas ahora que lo podemos hacer, ¿eh? Se vale, creo que es algo que llegó para quedarse, durante un buen rato, la telemedicina. Claro, y eso es lo importante, o sea, que realmente se puede hacer, ¿no? Obviamente, como nos comentaba, en casos graves, en casos realmente necesarios, bueno, sí son las visitas y con todo y protocolo, ¿no? Pero realmente sí se pueden seguir llevando esos casos a distancia, ¿no? No importa, se puede hablar por teléfono, ustedes están con toda la disponibilidad para seguirlo haciendo, ¿no? Eso es lo importante. Así es, Cris. Doctora, pues muchísimas gracias, en verdad. De todos modos, vamos a dejar grabado el video en Facebook ya de manera bien, porque la tecnología nos falló, pero vamos a dejar
en nuestra aplicación de Facebook. De hecho, lo vamos a Sí. subir también a nuestro canal de YouTube, obviamente para que siempre esté ahí y Claro, las que tengan alguna duda o lo que sea, pues obviamente lo sigan tomando como información, ¿no? En verdad, claro. muchísimas gracias. También le comento que ahora sí que la buscamos y todo porque realmente nos gustó toda la educación que trae, el hecho de estarse actualizando, el hecho de siempre estar estudiando sobre temas nuevos y demás, realmente eso que a nosotros como papás, bueno, a mí como mamá me llena el hecho de saber que un doctor se preocupa por saber qué puede hacer más por sus pacientes, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Cris. Y quedo a sus órdenes, ¿eh? Ya no, al tenemos contrario. muchos planes, ya lo habíamos platicado. Seguimos Ahora en que esto, ¿eh? regresemos, seguiremos haciendo más cosas, pero mientras lo haremos a distancia porque todo se puede. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes, que tengan muy buena tarde, nos estamos viendo pronto. La siguiente semana, Hasta luego. otra Gracias. plática con una terapeuta de lenguaje. Muchísimas gracias, Doc, que tenga buena tarde. Hasta luego, Hasta gracias. luego, gracias a todos.